Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este taller virtual del PEPAM, los clásicos de la literatura argentina. Hoy estamos en nuestra novena clase ya, vamos a abordar un autor muy interesante, muy conocido, muy leído, por supuesto. Hablo de Julio Cortázar. Ya lo mencionamos previamente, no sé si recuerdan, en la clase que vimos a Borges asociado al género fantástico cuando explicamos y abordamos un poco la obra de Macedonio Fernández y dijimos que, bueno, hay un gran parecido entre la propuesta estética de Macedonio Fernández, el Museo de la Novela de la Eterna, por ejemplo, y lo que hace luego Julio Cortázar, algunos años después, en Rayuela, ¿sí? Bueno, Rayuela, como ustedes saben, un gran hito, una gran novela argentina, un gran clásico, diríamos, del boom latinoamericano también, ¿no? Que se ha comparado con la obra de autores como García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa. Pero bueno, hoy no vamos a abordar el Cortázar de Rayuela, sino que vamos a entrar con el primer Cortázar, el Cortázar de los cuentos. Normalmente se habla que el mejor Cortázar, más allá de que Rayuela es una gran obra, está en los cuentos, ¿sí? Y especialmente en estos primeros cuentos de bestiario que la crítica ha considerado prácticamente un libro perfecto, un libro redondo, como esos libros que mencionábamos clases anteriores de Borges de la década del 40, ¿no? El Aleph, Ficciones, son libros de una perfección increíble, ¿no? Cada cuento y cada palabra en cada cuento está perfectamente colocada y colocado, ¿no? Y acá pasa algo similar. Los cuentos que conforman bestiario son realmente espectaculares y ninguno está sobrando y no hay nada de relleno ahí, ¿sí? Así que bueno, comenzamos entonces con, a ver si avanzo el PowerPoint. Ahí estamos. Clase número 9 entonces. Yo le puse ese título, ¿no? El bestiario de Cortázar, los dobles, las bestias y los monstruos. Es un poco la clase de temáticas o sí, de características que vamos a encontrar en estos cuentos de Cortázar. Recuerden que ustedes tenían 5 para leer, ¿sí? Ya les refresco cuáles eran. Son Lejana, Ómnibus, Circe, Las puertas del cielo y Bestiario, ¿sí? El que le da el título a la obra misma. Bien, vamos a comenzar entonces, voy avanzando. Vamos a hacer como siempre este pequeño recorrido por la obra y la vida de Cortázar muy rápidamente porque no nos da tiempo para más, pero lo vamos a recorrer un poco. Nace en 1914 en Bélgica, curiosamente, ¿no? Y vive una primerísima infancia en Europa, pero una muy primera infancia, porque como dice ahí, ¿no? Ya a fines de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, vuelve, o bueno, vuelta a la Argentina o se instala directamente en la Argentina, ¿sí? O sea, ya muy, muy joven de edad. Fue un escritor precoz, como comenta ahí, ¿no? Por ejemplo, él cuenta siempre que escribió cuentos y novelas a los 10 años de edad, por supuesto, una obra que no se ha conservado y ni él ha querido conservar, lógicamente, ¿no? Bueno, es un poco como comentábamos también en relación a Borges, ¿no? Borges que ya escribía y traducía del inglés a esa misma edad, a esa corta edad, obras que uno diría, ¿cómo hacía un chiquito para hacer ese tipo de cosas? Bueno, son hay dos opciones, ¿no? Primero, en primer lugar, hay algo de cierto y son personas que han nacido ya pegadas a los libros y pegadas a cierta cultura, a la lectura, a la escritura, pero también es cierto que después los escritores, cuando son más grandes y cuando ya tienen forjada una carrera, se forjan a sí mismos una historia, ¿no? Se crean una historia de iniciación y normalmente, obviamente, es más prestigioso presentarse como escritores y lectores muy precoces, lo cual hace considerar una vida relacionada, una vida entera, incluso desde la infancia, relacionada con las letras, ¿no? Bueno, fue profesor de literatura en Chivilcoy, ¿sí? Después, hacia 1944, se muda a Mendoza e imparte cursos de literatura francesa en la Universidad de Cuyo. Ahí aparece un primer escrito, estando Julio
Mendoza, que es el cuento Bruja, ¿sí? Que publica en la revista Correo Literario en el año 1945. Este cuento publicado con un seudónimo que él luego va a utilizar, el seudónimo era Julio Denis, que él va a utilizar, y ahora lo vamos a ver, para intentar publicar su primer libro de cuentos que finalmente queda trunco. Digamos, había un libro de cuentos anterior a Bestiario que queda trunco, e incluso queda tan trunco, digamos, repito, perdonen la insistencia, que se publica póstumamente, fíjense. Bien, tal como veníamos hablando de otros escritores, también como lo dijimos de Borges, como el grupo en torno a la revista Sur. Bueno, Cortázar también un antiperonista, ¿no? Entonces, como ustedes saben, se han leído algunos de sus cuentos como en torno a simbología o a, sí, alegorías del peronismo. El más famoso es Casa Tomada, aunque también tiene otras interpretaciones. Y hoy vamos a ver el de los monstruos, ¿no? Las puertas del cielo, que claramente, bueno, esa referencia a los monstruos es tremendo pensarlo desde hoy en día, pero bueno, está hablando de una clase de gente concreta, ¿no? Bien, entonces, ante la presidencia de Perón, Julio Cortázar renuncia a sus cargos, a sus puestos como docente. Ahí es cuando viene este intento de publicación del primer volumen de cuentos, que se iba a titular La Otra Orilla, en 1946. Ahora lo vamos a ver eso, porque lo traje especialmente para que lo veamos. Y empieza a publicar sus cuentos en revistas, ¿no? En distintos medios gráficos. Por ejemplo, Casa Tomada y Bestiario sale en los Anales de Buenos Aires, una revista que dirigía Borges, ¿sí? De hecho, sale con ilustraciones de Nora Borges, la hermana de Jorge Luis. Ahora vamos a ver un poco más sobre eso, sobre las primeras publicaciones, y hay una intensa colaboración por parte de Cortázar en las revistas Cabalgata y Sur. Yo tengo un colega de la Universidad Nacional de La Plata, un colega actualmente, en su momento fue profesor mío de la carrera, que estudió mucho la revista Cabalgata, tiene publicaciones en torno a la revista Cabalgata, y él me facilitó, me proporcionó para este taller, concretamente, para el dictado de este taller, las imágenes de la publicación del cuento Lejana en el número 16 de la revista Cabalgata. Ahora lo vamos a ver en un ratito y le voy a dar créditos a este docente que nos proporcionó ese material muy, muy amablemente. ¿Sí? Bien, no sé si lo mencioné, revista Cabalgata y Sur, gran colaboración de Cortázar en estas dos revistas. Acá seguimos, ¿no? Entonces aparece en 1951 el primer cuentario, ¿sí? Estos cuentarios cuando son una serie de cuentos con una temática afín o relacionada, ¿no? Es bestiario, ¿sí? Bien, de vuelta tenemos ahí un repudio al peronismo por esos mismos años y el establecimiento definitivo de Cortázar en París directamente, ¿sí? Como sabemos, gran parte de la novela Rayuela, de la que ya hablamos, transcurre en París. Tiene una sección que es del lado de acá y otra que es del lado de allá. Uno sería París, el otro sería Buenos Aires, ¿sí? Bien, tenemos después publicación de otros libros de cuentos, hacia el 56, Final del Juego, hacia el 59, Las Armas Secretas. Después se mete a publicar estos microrelatos un poco humorísticos, un poco alegóricos también, jocosos, de Historia de Cronopios y de Famas, ¿no? De 1962. Ahora llega, ¿sí? En el 63, Rayuela, la novela, una obra muy rupturista, como figura ahí, ¿no? Una contranovela, podemos pensarla, una antinovela casi. Vieron que tiene esa forma tan particular de leerla, que uno la puede leer toda de corrido, siguiendo cierto número de capítulos, o ir salteando entre capítulos para leer el libro completo, con todos los capítulos complementarios, pero de esa forma hay que ir salteando entre unos y otros, ¿no? Toda la parte de los capítulos complementarios es muy interesante. Yo les recomiendo, si alguna vez leen Rayuela, o si ya la leyeron, que lean la novela completa, con todos los capítulos complementarios, que a veces son un poco experimentales, pero, como les decía antes, recuerdan mucho esos, sobre todo esos capítulos complementarios que tienen una especie de teórico que aparece ahí, un filósofo que se llama Morelli, recuerdan mucho a los planteos hechos por Macedonio Fernández. Realmente hay
un homenaje, podríamos decir, un homenaje o una, sí, una influencia muy fuerte de Macedonia. Bien, una novela, como dijimos antes, central en el boom latinoamericano. Después empieza toda una etapa de Julio Cortázar con un interés fuerte por la política latinoamericana, se vuelve muy latinoamericanista, sobre todo a partir de un viaje que hace a Cuba y bueno, los hechos de la Revolución Cubana, como conocemos, ¿no? Un Julio Cortázar, el último Julio Cortázar, con una perspectiva de izquierdas, y bueno, luchando por una perspectiva de la Latinoamérica unida y además por, como dice ahí, los derechos humanos y las denuncias en contra de las dictaduras, ¿sí? Las dictaduras latinoamericanas y especialmente la dictadura que tuvimos, la última que tuvimos aquí en la Argentina, ¿no? Por supuesto. Bien, dejamos a un lado entonces el vida y obra, ¿sí? Y vamos a pasar directamente a la obra de Cortázar. Las primeras publicaciones. Este es el primer libro de cuentos que yo les decía antes, que intentó publicar, lo terminó de escribir recopilando cuentos que había escrito en su etapa joven, en su etapa juvenil incluso. Lo terminó de recopilar hacia 1946 y lo iba a publicar por la editorial Nova, ¿sí? Con el seudónimo Julio Denis. Ahí no tenemos lamentablemente la portada diciendo Julio Denis porque el proyecto fue cancelado, ¿sí? Así que el libro tuvo que esperar hasta el año 1994, fíjense, forma póstuma para ver su primera edición, ¿sí? Estos cuentos que, como dijimos, son cuentos jóvenes, de los cuales algunos Cortázar no estaba muy orgulloso, que digamos, el primer libro del cual se siente plenamente orgulloso y que considera como un libro de cuentos hecho y derecho es Bestiario, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces estas publicaciones en la revista que mencionamos anteriormente, Los Anales de Buenos Aires. Fíjense, es una revista dirigida por Jorge Luis Borges y hacia 1946 sale, a ver, voy a fijarme una cosa. Sí, claro, les traje las ilustraciones. En 1946, en diciembre, en el número 11, sale Casa Tomada, ¿sí? Podemos tomarlo casi como el primer, si no me equivoco, es efectivamente el primer cuento de Cortázar que sale publicado con su nombre, ¿sí? Bajo el nombre Julio Cortázar, ya no con seudónimos, ¿sí? En los Anales de Buenos Aires. Y como les decía antes, fíjense qué interesante, qué lindo leerlo en el contexto original de producción, ¿no? De publicación. Fíjense que trae estas ilustraciones hechas por Nora Borges, que son muy acordes, ¿no? Está la pareja de los hermanos, la fachada exterior de la casa, ¿no? Bueno, hay una anécdota muy interesante que aparece en el prólogo, en uno de los prólogos, en el prólogo que escribe Borges a Bestiario, ¿sí? Hay una edición de Bestiario prologada por Borges. Está en esa colección, no sé si la conocen, de la biblioteca personal de Borges. Borges, de todos los prólogos que escribió, en un momento empezó a publicar como una colección de libros de tapa negra, que son la biblioteca personal suya, con obras escogidas y prologadas por él. Bueno, una de ellas es Bestiario, y entonces ahí cuenta Borges una anécdota de un encuentro con Cortázar en París, donde básicamente Borges se jacta de haber descubierto de alguna forma a Cortázar, ¿no? Dice, este joven que se acercó un día cuando yo dirigía los Anales de Buenos Aires para ver si yo le podía publicar este texto y a mí este texto, Casa Tomada, me pareció fabuloso, entonces lo publiqué. Entonces, como Borges está diciendo, yo fui el primero que le dio luz pública, digamos, que publiqué a Cortázar, ¿no? Una vez que ya lo dice, una vez que Cortázar ya es un escritor, obviamente, muy, muy reconocido, ¿no? Bien. Seguimos viendo las publicaciones, entonces, acá tenemos Bestiario, que también sale en los Anales de Buenos Aires en 1947, un año después, podríamos decir, en los números 18-19, ¿sí? Claro, bueno, pensé que tenía alguna imagen, no, este aparentemente no está ilustrado, el cuento Bestiario. Bueno, ahí tienen el comienzo del cuento, ustedes lo tuvieron que leer. Nos interesa además particularmente por eso, ¿no? Porque Casa Tomada no lo leímos para este taller,
Yo no lo di para leer porque me parece que es un cuento muy, muy recorrido y que ya se lo conoce muy, muy fuertemente, ¿no? Y se han hecho muchas interpretaciones. En cambio, Bestiario es un cuento muy, muy interesante y muy ambiguo también, ¿no? Es un cuento fantástico, después lo vamos a ver, que tiene esta presencia extraña de la bestia en una casa, esa acechanza, ese peligro constante. Bueno, ahora lo vamos a ver. Y esto es lo que les comentaba antes, ¿sí? La publicación del cuento Lejana, a ver, claro, esta es la portada de la revista Cabalgata, el número 16 de febrero de 1948, un par de meses después de la publicación de Bestiario en los Anales de Buenos Aires. Sale entonces Lejana la revista Cabalgata. El profesor que yo les mencionaba, profesor de Literatura Española 2, de la Cátedra de Literatura Española 2, en la carrera de Letras, en la Facultad de Humanidades, es Federico Gerhardt. Él, muy amablemente, yo lo contacté porque sabía que él trabajaba, había estudiado mucho la revista, investigado mucho la revista Cabalgata, y no se consigue, no es algo que se consiga en internet para poder verlo así fácilmente. Él hizo un trabajo en hemerotecas, en archivos de bibliotecas, y muy amablemente me facilitó estas imágenes que vamos a ver a continuación, que tienen un interés muy especial para nosotros, porque es el cuento Lejana, que lo leemos acá en el taller, que lo leyeron ustedes, y fíjense qué interesante está el cuento, ahí lo ven en esta parte del medio de la revista, abarca todo este sector central de las dos páginas, ¿sí? Central, y en una de las páginas está a la derecha, en la otra a la izquierda, y trae esas dos ilustraciones, que yo ahora las voy a poner en pantalla completa con un zoom para que lo vean. Miren. Ah, bueno, acá tenemos, ¿no? Lejana, por Julio Cortázar, dibujos de Batle Planas, un dibujante muy conocido, y ahí tenemos Diario de Alina Reyes, 12 de enero, ¿no? Comienza esta narración de Alina Reyes, este personaje que ha traído, ¿no? Por una doble, por una especie de doble, va y se dirige hasta ese puente donde ocurre lo que podemos pensar la transmutación, ¿no? El intercambio, bueno, con este tinte fantástico que tiene el cuento. Y fíjense, acá están las ilustraciones que trae el cuento en la revista Cabalgata, que son hermosas, díganme, ¿no? Espero los comentarios en el foro luego, porque realmente cuando yo presenté estas ilustraciones en el taller, cuando lo dicté presencial, llamaron muchísimo la atención. Fíjense qué lindo, que tiene muchos detalles además, ¿no? Y están, de un lado, acá tenemos el rostro de la joven o de esta mujer de clase un poco más acomodada, ¿no? Y del otro lado, el rostro como de esta que parece más anciana o más de mayor edad, pero además que es como una mujer pobre, ¿no? Y maltratada, golpeada por la vida, y todas estas ramificaciones que van apareciendo, estos quiebres. Acá tenemos como una especie de sol negro, además tienen como unas varas, como unas varas mágicas, ¿no? Que salen de las manos y trazan unos contornos. Bueno, muy interpretativas, alegóricas las imágenes. Tenemos esta, también esta es la otra, donde se ve ya el perfil directamente de una de las dos protagonistas del cuento, pero la más golpeada, ¿no? Que sería en la que se transforma finalmente Alina Reyes cuando cruza ese puente. Y fíjense todas las ramificaciones, medio como telaraña, ¿no? Como si fuese el tejido o la telaraña del destino que termina atrapando a la persona. Y estas flechas que vienen hacia un lado, van hacia el otro. Bueno, nada, esto me parece valiosísimo porque, claro, estas ilustraciones que acompañaron al relato original cuando se publicó en la revista Cabalgata, no están después en ninguna edición que yo conozca al menos, quizás hay alguna edición especial ilustrada, puede ser, pero yo que yo conozca no aparecen en ninguna edición común y corriente de la obra de Cortázar, ni tampoco las que vimos antes en los Anales de Buenos Aires de Nora Borges. A mí me parece que este tipo de material es muy valioso para apreciar la forma en que aparecen publicados estos cuentos y ese contexto inicial de lectura y ese acompañamiento con imágenes, ¿no? Con dibujos en este caso. Bien, pasamos ya de las primeras publicaciones al siguiente momento de esta clase, que es las adaptaciones cinematográficas de los cuentos de Cortázar, ¿no?
muchas de las obras de Cortázar fueron llevadas al cine y vamos a recorrerlas un poco. Yo les voy a dejar una recomendación para que vean concretamente una que tiene que ver con uno de los cuentos que leímos, que es Circe, ¿sí? Con uno de los cuentos que tuvieron que leer. Bien, en principio tenemos La cifra impar, dirigida por Manuel Antín en 1962. Es lo primero que se adapta de Cortázar. Es básicamente una adaptación. Bueno, ahí está Lautaro Murúa, ¿no? María Rosa Gallo, una actriz muy conocida, pero bueno, muy joven, obviamente. Y fíjense que debajo de donde dice la cifra impar, muy chiquitito, dice entre paréntesis cartas de mamá, ¿sí? Ese es el cuento, es un cuento que pertenece al libro Las armas secretas de 1959, de cual se adaptó esta película, La cifra impar, ¿sí? Y está filmada en París, como aclara también ahí, dice, por primera vez, en grande arriba, cámaras argentinas filman en París. Bien. Bueno, esta es la que yo les voy a recomendar que vean. Si la buscan la cifra impar también está en YouTube. Si la buscan en YouTube, la pueden ver en una calidad bastante aceptable. Esta también está, Circe, que es una adaptación cinematográfica del cuento homónimo de Bestiario, ¿no? La hizo también Manuel Antín. Antín tenía como una cosa con Cortázar, ¿no? De hecho, hace pocos años salió una película que yo no recuerdo el nombre, que se podía ver en Cinear, que es como un documental que reconstruye todas estas adaptaciones cinematográficas que hizo, adaptaciones y la relación incluso que tenían Antín y Cortázar, ¿sí? Se conocían y se llevaban muy bien, y trabajaron juntos en este tipo de adaptaciones, ¿sí? Bien, fíjense el título, dice Circe 1964 y tiene como ese subtítulo un poco sensacionalista, ¿no? Que dice perversa, sensual, destruye a sus amantes como la hechicera antológica, ¿no? No, mitológica, perdone, como la hechicera mitológica, Circe, ¿no? Bueno, claro, del mito de la Odisea. Graciela Borges, bueno, Sergio Renán, ¿no? Algunos nombres conocidos, especialmente Graciela Borges, que está ahí haciendo de la protagonista. Bueno, es bastante fiel la adaptación. Yo les recomiendo que la vean, es bastante interesante, además para tener el contexto del cuento y bueno, estos novios anteriores que fallecieron en circunstancias misteriosas y toda la relación con este novio y los que están un poco omitidos en la película con respecto al cuento son los padres, ¿no? En el cuento tienen un poco más de presencia los padres, en la película no aparecen tanto. Bien, seguimos. El perseguidor, ¿sí? Una adaptación del cuento del mismo nombre, ¿sí? Perdonen la calidad de la imagen, pero realmente no conseguí otro folleto, otro póster con calidad mejor. Este es el póster original. Bueno, Wilensky en 1965 y aparecen Sergio Renán, María Rosa Gallo nuevamente, ¿sí? Es un cuento que también, no sé si lo dije, perdonen, en Las armas secretas de 1959 está como cartas de mamá. Intimidad de los parques, vuelve Antín a adaptar otra de las obras de Cortázar, ¿sí? Adaptación es una adaptación, esto creo que lo dice acá, a ver. No, al final dice sobre relatos de Julio Cortázar, pero esto es una mezcla en realidad que hace Antín. Fíjense que aclara y pone, la majestuosa Machu Picchu, ciudad perdida de los incas, marco de una historia de amor de sugerente y cautivante belleza. Es una mezcla entre el cuento Intimidad de los Parques, que ustedes lo conocerán, es muy breve, muy corto, un cuento muy efectivo, muy bueno, y otro de los cuentos de Cortázar que es El ídolo de las Cícladas, ¿sí? Que aparece en Final del Juego de 1956. Bien, ahí aparecen entonces los actores. Todas estas películas están disponibles para ver seguramente en una calidad aceptable en YouTube y normalmente con mejor calidad en Cinear, ¿sí? En la plataforma de Cinear, que es gratuita, se pueden ver también. Bien, esta ya es una película extranjera, ¿sí? Weekend de Jean-Luc Godard de 1967. Es una adaptación de un cuento de Cortázar que ustedes lo conocerán, seguramente también es muy conocido, muy leído, La Autopista del Sur, que está en Todos los Juegos el Fuego de 1966.
Y bueno, como ustedes saben, este cuento muy absurdo, gracioso, donde todos los personajes quedan estancados, digamos, colapsados en una autopista con un bloqueo de tráfico y se cuentan las historias entre unos y otros, ¿no? Bueno, adaptado por Godard en el 67. Bien. Vamos entonces a comenzar con los cuentos. Como siempre, tenemos que abarcar 5 cuentos. Lo vamos a hacer de forma bastante rápida. Como siempre, yo voy a leer algunas de las citas, otras las voy a dejar para que las lean ustedes. Y les traje, como hicimos en la clase anterior con Silvino Campo, un cuadro, un retrato, una obra pictórica que ilustra, según una perspectiva subjetiva, que he elegido yo solamente, así que no hay ninguna relación directa, solamente que me parecen cuadros que ilustran bien los cuentos, cada uno de ellos. Y en este caso, bueno, es Muchachas en el Puente de Edward Munch, ustedes lo conocerán por el del grito, ¿no? Que es uno de los cuentos más, uno de los retratos, de las pinturas más famosas. Bueno, para hablar de lejana nos viene bien, ¿no? Porque están las muchachas en el puente, faltaría que se estén abrazando nada más para que sea mucho más acorde a lo que sucede en el cuento, ¿no? ¿Qué encontramos concretamente en Lejana, ¿no? Ustedes conocen el cuento, tenemos, por un lado, como ocurría con los cuentos de Silvino Campo, el tema del doble o la doble, ¿sí? Esta duplicidad de personalidades, el tema de la comunicación, ¿no? Porque son dos, pero en este caso, a diferencia de La Casa de Azúcar, acá hay como una comunicación, casi una transferencia mental, ¿no? Una unión entre los dos personajes. Y finalmente el cambio, la transmutación, ¿no? El pasaje de uno a otro, lo cual produce ese quiebre fantástico del final del cuento que nos deja mirando todo desde una perspectiva distinta, ¿no? Bien, aparece, acá tenemos una primera confusión o mezcla de identidades, ¿no? Dice, no, horrible, horrible porque abre camino a esta que no es la reina y que es otra vez odio de noche, a esa que es Alina Reyes, pero no la reina del anagrama. Vieron que está todo ese juego de palabras que hace en un momento Cortázar, o el narrador del cuento, ¿no? Que será cualquier cosa, mendiga en Budapest, pupila de mala casa en Jujuy o sirvienta en Quetzaltenango, cualquier lejos y no reina, pero sí Alina Reyes, y por eso fue otra vez sentirla y el odio, ¿no? Bueno, aparece toda esta mezcla, esta confusión, identidades, que puede ser una, puede ser otra, ¿no? Esto se conjuga también con la violencia, la mezcla de identidades y la confusión de las emociones, ¿sí? Les dejo para que lean esta cita, como dice ahí. Y acá tenemos este cruce de planos, ¿no? Me interesa que veamos, en el tema de los dobles siempre hay un entrecruzamiento de planos, ¿no? Y acá es interesante saber que el cruce de planos, esta unión entre ellas, se da a través de un saber y no de un sentir. Esto es importante, ¿no? O sea, no hay un sentir lo mismo, sino un saber, dice. Me digo, ahora estoy cruzando un puente helado, ahora la nieve me entra por los zapatos rotos. No es que sienta nada, o sea, claro, no es que siente el frío o la nieve, ¿no? Sé solamente que es así, que en algún lado cruzo un puente en el instante mismo, pero no sé si es realmente el mismo, en que el chico de los Rivas me acepta el té y pone su mejor cara de tarado, ¿sí? O sea, esto se da, la unión y esa comunión con la otra, la comunicación, a través de un saber. Sabe que está haciendo una cosa, pero no siente el frío, no siente la nieve en los zapatos rotos, ¿no? Bien. Conexión con la lejana, oposición de climas y sensaciones, ¿sí? Bueno, todo esto que aparece acá, lo voy a dejar para que lo lean después. Aparecen una serie de intertextualidades, ¿no? En primer lugar, también esto lo descubrimos y lo vimos parcialmente en los cuentos de Silvino Campo. Y acá, bueno, obviamente en los de Borges también, ¿no? Claro, pero los de Borges es mucho más explícita la intertextualidad, porque Borges está tomando cuentos o narraciones que ya existen y reescribiéndolas. Eso es una intertextualidad directa, ¿no? No hace falta ni aclararlo. Acá, bueno, es como algo un poco más sutil, en principio con el romance de la luna en luna, este poema de García Lorca, bellísimo, bellísimo poema,
y dice, no, con dos y una, en este juego de palabras, ¿no? Dice, con dos y una consonante, ala, hola, con tres consonantes y una vocal, tras, gris, y otra vez versos, la luna bajó a la fragua, con su polizón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando, ¿no? Acá les dejo el poema, por si lo quieren leer completo, el romance de la luna, de García Lorca. Hermosísimo poema, y que bueno, tiene como resonancias trágicas, ¿no? Como sabemos, poemas que Lorca escribe en época de violencia, en época de la Guerra Civil Española, así que, bueno, todo esto está implícito, ¿no? Ahí. Bien. Hay una segunda intertextualidad, ¿sí? En un momento cita este fragmento que yo les resalté ahí, está citado incluso en francés, ¿no? Bueno, lo voy a decir en español, ¿no? Vuestra alma es un exquisito paisaje. Esto aparece citado en francés en el cuento de Cortázar. Cortázar cita mucho en francés, obviamente, porque, bueno, había nacido, como dijimos, en Bélgica y pasó gran parte después de su vida allá en Francia, ¿no? Y es este poema, ¿no? El Claro de Luna, Clair de Lune, de Paul Verlaine, ¿sí? Un poeta muy, muy reconocido, lo que está citando en ese fragmento, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Aparece esto, la necesidad de comunicación y de contacto, ¿no? Por parte de Alina Reyes y el tema del cambio de persona narrativa. Dice, a veces es ternura, una súbita y necesaria ternura hacia la que no es reina y anda por ahí. Me gustaría mandarle un telegrama, encomienda, saber que sus hijos están bien o que no tiene hijos, porque yo creo que allá no tengo hijos y necesita confortación, lástima, caramelos. Fíjense cómo está esta necesidad de comunicación y de contacto y cómo de golpe está hablando en tercera persona, ¿no? Ella no tiene hijos y en esa aclaración entre rayas, entre parentética, ¿no? Dice, porque yo creo que allá no tengo hijos. O sea, cambia a la primera persona de golpe. Estos cambios bruscos van anticipando, obviamente, el contacto, el encuentro y la transmutación, el pasaje, ¿no? La confusión entre un doble y el otro, ¿no? Entre nuestra protagonista y la lejana, podríamos decir. Bien, acá aparece una primera mención del posible encuentro en el puente. Dice, anoche me dormí confabulando mensajes, puntos de reunión. Estaré jueves, stop, esperame, puente. ¿Qué puente? Idea que vuelve como vuelve Budapest, donde habrá tanto puente y nieve que resuma. Entonces me enderecé rígida en la cama y casi aúllo. Casi corro a despertar a mamá, a morderla para que se despertara, nada más que por pensar, ¿no? O sea, aparece la idea esta de un encuentro en un puente y ni ella sabe muy bien de dónde viene eso, porque claro, es una idea compartida con la lejana, ¿no? Bien, acá aparece el tema de la violencia contra la mujer y el mezcla con el mundo onírico, ¿no? Esto es importante también, cuando veíamos los cuentos de Silvino Campo, analizábamos que se daba este tema del doble y esta transmutación y este cambio de la persona cuando aparecía la opresión o la violencia contra la mujer. Acá es algo parecido, ¿no? Aparece la violencia en la lejana, ¿no? Dice, allí es el frío, allí me pegan y me ultrajan, ¿no? Todo esto muy misterioso, como les decía al principio, la otra está golpeada por la vida y quizás físicamente por un ser humano, ¿no? Bueno, me pega y yo lo amo, ¿no? Todo esto, este amor violento contra la lejana. Bien, la búsqueda del encuentro con la otra ella en el puente, ¿sí? Esto es importante también, les dejo para que lo lean. Acá aparece un posible desfase temporal, ¿no? Un desfasaje entre los tiempos y el puente como único punto de unión, ¿sí? Esto es importante, también les dejo para que lo lean, porque se nos hace muy, muy largo, si no, yo no quiero andar leyendo todas las citas, además de un cuento que ustedes ya leyeron, ya recuerdan seguramente la parte. Bien, el fin del diario íntimo o sea, termina la escritura de Alina Reyes en su diario íntimo, que viene fechado siempre, ¿no? Con el día y con la fecha, y empieza, y queda la expectativa ante el encuentro con la otra, ¿sí? Ver si se van a poder encontrar, ¿sí? Bien, creo que no, quedan dos más.
Bien, acá llegan entonces los momentos claves del cuento. Por un lado, la llegada al puente y el encuentro de las mujeres, el abrazo y los dobles. Lo voy a leer, es un poco largo, perdonen, pero lo voy a leer. Dice, llegó al puente y lo cruzó hasta el centro andando ahora. Acá vieron que cambia el narrador, obviamente. Ya no estamos leyendo el diario a Lina Reyes, sino que estamos leyendo un narrador externo, porque, bueno, obviamente para hacer esta descripción desde afuera se necesita cambiar el narrador, ¿no? Dice, lo cruzó hasta el centro andando ahora con trabajo, porque la nieve se oponía y del Danubio crece un viento de abajo, difícil, que engancha y hostiga. Sentía cómo la pollera se le pegaba a los muslos, no estaba bien abrigada y de pronto un deseo de dar vuelta, de volverse a la ciudad conocida. Acá ya hay una anticipación de un posible peligro, ¿no? Un deseo de querer volver. En el centro del puente desolado, la harapienta mujer de pelo negro y lacio esperaba con algo fijo y ávido en la cara sinuosa, en el pliegue de las manos un poco cerradas, pero ya tendiéndose. Presten atención a la escritura también, ¿no? Es muy buena la escritura de Cortázar realmente acá. Alina estuvo junto a ella repitiendo, ahora lo sabe, gestos y distancias como después de un ensayo general. Sin temor, librándose al fin, lo creía con un salto terrible de júbilo y frío, estuvo junto a ella y alargó también las manos, negándose a pensar, y la mujer del puente se apretó contra su pecho, y las dos se abrazaron rígidas y calladas en el puente, con el río trizado golpeando en los pilares. ¿Sí? Se da el abrazo de las dos, y acá el final del cuento, ¿no? Termina con la fusión de ambas mujeres, el intercambio de los cuentos y este final de tipo fantástico, ¿no? Cerró los ojos en la fusión total, rehuyendo las sensaciones de fuera, la luz crepuscular, repentinamente tan cansada, pero segura de su victoria, sin celebrarlo por tan suyo y por fin. Le pareció que dulcemente una de las dos lloraba, debía ser ella porque sintió mojadas las mejillas, el pómulo mismo doliéndole como si tuviera allí un golpe. Ahí ya sabemos que algo pasó, ¿no? Algo cambió. También el cuello y de pronto los hombros, agobiados por fatigas incontables. Al abrir los ojos, tal vez gritaba ya, vio que se habían separado. Ahora sí gritó. De frío, porque la nieve le estaba entrando por los zapatos rotos, porque yéndose camino de la plaza iba Alina Reyes lindísima en su sastre gris, el pelo un poco suelto contra el viento, sin dar vuelta a la cara y yéndose. Excelente, excelente final, un final clásico de un cuento fantástico en toda su excelencia, ¿no? Un cuento que rompe completamente el verosímil y que nos deja en un estado, rompe el verosímil del realista que antes ha construido, ¿no? Y nos deja en un estado de shock tremendo, ¿no? Con la propia protagonista viendo cómo ella misma o su cuerpo se va, ¿no? Yéndose. Bueno, hasta ahí entonces con Lejana. Pasamos a Ómnibus, el cuento Ómnibus, ¿no? Acá les traje este cuadro en el Ómnibus de 1885 de Maurice de Londres. Fíjense qué interesante el cuadro porque además está este sujeto, ¿no? Bueno, es un ómnibus anterior, ¿no? Otro tipo de ómnibus, lo que diríamos un tranvía, por ejemplo, pero está este sujeto con una mirada fija, ¿no? Que recuerda a las miradas, a este juego de miradas violentas y extrañas en el cuento de Cortázar, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos, por un lado, lo cotidiano, pero también la irrupción fuerte de lo extraño. Acá ya no hay un final que quiebra directamente el relato, sino una atmósfera, la creación de una atmósfera ominosa, extraña, peligrosa, a partir de elementos raros, ¿no? Extraños que no tienen sentido en un realismo de una situación corriente y cotidiana. Bien, acá aparece el clima ominoso y las miradas de los hombres que anticipan algo, ¿no? Bueno, cuando se sube al micro, como ustedes saben, están primero la protagonista femenina, después el hombre, el protagonista masculino que sube. Entonces vio que el guarda la seguía mirando y en la esquina del puente Avenida San Martín, antes de virar, el conductor se dio vuelta y también la miró con trabajo por la distancia, pero buscando hasta distinguirla muy hundida en su asiento. Era un rubio huesudo con cara de hambre que cambió unas palabras con el guarda. Los dos miraron a Clara, se miraron entre ellos, el ómnibus dio un salto y se metió por Chorroarín a toda carrera. Bien, entonces comienza este hostigamiento con las miradas, ¿sí? Las miradas que ya anticipan algo tenebroso, algo ominoso, por parte, en principio, del conductor y del guarda, ¿sí? Y acá, bueno, las miradas acusatorias sobre Clara, ¿sí? Recordemos que
Los pasajeros de este ómnibus llevan todos ramos y flores, y Clara es la única que no, ¿no? Como dice ahí, parecían criticar alguna cosa en Clara que sostuvo sus miradas con un esfuerzo creciente, sintiendo que cada vez le era más difícil, ¿no? Todos los pasajeros empiezan a mirarla con una mirada penetrante, fija y hostil, ¿no? Los ramos y las flores dentro del ómnibus, ¿no? Esto, como ustedes saben, es un recorrido que pasa por un cementerio, entonces parecería como que está justificado el hecho, en un principio cuando uno lee el relato parece que está justificado el hecho de que el recorrido del ómnibus pasa por un cementerio, por lo tanto todos llevan ramos y flores para los parientes fallecidos. Sin embargo, bueno, es muy extraño que no, que todos lo lleven, ¿no? Y además esta sanción acusatoria con la mirada hacia, y que después se transforma directamente en violencia por parte del conductor para aquellos que no lo llevan, ¿no? Bien, les dejo la cita para que lo lean. Acá es cuando sube el hombre, ¿no? Sube el pasajero masculino y la mirada ya recae sobre ambos. Bueno, y ustedes saben que empieza a darse como esta comunión o esta unión mental de Clara con el hombre, ¿no? Aparece como una empatía y una unión con este hombre que también es víctima de las miradas acusatorias y un rechazo directamente hacia todos los demás que los están mirando como si hubiesen cometido una especie de crimen, ¿no? Bien, les dejo para que lean la cita también. El acoso e indefensión ante las miradas heladas de los otros, ¿sí? Parte de lo mismo. La bajada de los pasajeros hostiles, ¿no? Y la unión de ambos empiezan a unir, literalmente, ¿no? Se sientan uno junto al otro. Él se sentó y los dos bajaron la cabeza y se miraron las manos. Estaban ahí, eran simplemente manos, nada más, ¿no? Quedan ellos dos solos. Bien, y acá aparece esto de la violencia y la incomunicación en cuanto al destino final, ¿no? Chacarita, gritó el guarda. Clara y el pasajero contestaron su urgida mirada con una simple fórmula. Tenemos boletos de 15, ¿no? La pensaron tan solo y era suficiente. La puerta seguía abierta, el guarda se le acercó. Chacarita, dijo casi explícitamente. El pasajero ni lo miraba, pero Clara le tuvo lástima. Voy a retiro, dijo, y le mostró el boleto. Marca, marca, boletero, un boleto azul o rosa. El conductor estaba casi salido del asiento mirándolos. El guarda se volvió indeciso, hizo una seña, bufó la puerta trasera, nadie había subido adelante, y el 168 tomó velocidad con bandazos coléricos. Acá es cuando empieza esta situación, ¿no? De el conductor manejando a toda velocidad y casi tirándoseles encima y queriendo violentarlos físicamente, ¿no? Y aparece la confusión, por un lado, ante la situación, Clara que quiere llorar, que no sabe qué está ocurriendo, y la imposibilidad de bajarse, ¿no? Estar atrapado entre un vehículo que va a toda velocidad y que uno no puede descender. Bien, aparece entonces el miedo y la confusión, y el único amparo que encuentran estos personajes es en el diálogo, ¿no? Entonces fíjense la última línea que dice, era un diálogo, cuidar de él, alimentarlo, ¿no? El diálogo les trae cierta tranquilidad, están en una situación incomprensible y hostil, propia del género fantástico además, una situación inexplicable, pero juntos van a resistir a esa situación, ¿sí? Bien, esto es interesante, ¿no? Me parece muy interesante, lo voy a leer. Los intentos de violencia por parte del conductor y el freno del guarda que lo frena, ¿no? Dice, el conductor salió del asiento como deslizándose, el guarda quiso sujetarlo de la manga, pero se soltó con violencia y vino por el pasillo. El conductor, ¿no? Mirándolos alternadamente, encogido y con los labios húmedos parpadeando. Ahí da paso, gritó el guarda con una voz rara. 10 bocinas ladraban en la cola del ómnibus y el conductor corrió afligido a su asiento. El guarda le habló al oído, dándose vuelta a cada momento para mirarlos. 2 veces lo detuvo algún policía de tráfico y 2 veces quiso el conductor girarse contra ellos. A la segunda el guarda se le puso delante negándose con rabia como si le doliera. O sea, cada vez que el ómnibus queda detenido, el guarda atraviesa el pasillo para tratar de ir con violencia hacia ellos, lo cual es absolutamente inexplicable. Y bueno, de alguna forma nos recuerda un poco a la violencia o a esa indefensión que sienten, ¿no? Y vulnerabilidad que sienten los personajes de Casa Tomada, ¿no? También que son dos, están solos y sienten que algo los acecha y tienen que ir desplazándose. Y acá es una situación parecida en cierta medida, ¿no? Bien, el escape de los personajes y la violencia del conductor, ¿no? Es básicamente lo mismo.
terminan casi tirándose del micro, se tienen que tirar, y hay un momento muy interesante, ¿no? Que es cuando el conductor está a punto de agarrarlos y justo el guarda cierra la puerta y le atrapa la mano, de alguna forma. Bueno, les dejo para que lean el fragmento. Y tenemos ese final fantástico y circular, ¿no? Que dice, él la tomó del brazo y caminaron rápidamente por la plaza llena de chicos y vendedores de helados. No se dijeron nada, pero temblaban como de felicidad y sin mirarse. Clara se dejaba guiar, notando vagamente el césped, los canteros, oliendo un aire de río que crece de frente, que crecía de frente. El florista estaba a un lado de la plaza y él fue a pararse ante el canasto montado en caballetes y eligió dos ramos de pensamientos. Alcanzó uno a Clara y después le hizo tener los dos mientras sacaba la billetera y pagaba. Pero cuando siguieron andando, él no volvió a tomarla del brazo. Cada uno llevaba su ramo, cada uno iba con el suyo y estaba contento. Es decir, este final un poco circular, fantástico, ¿no? Donde en definitiva ellos terminan cediendo, ¿no? Podemos pensar el cuento, plantearlo en términos de una alegoría sobre los mandatos y las imposiciones de la sociedad a las cuales aquellos que se rebelan en primera instancia son violentados, ¿no? Y sancionados y violentados, y en segunda instancia terminan cediendo, terminan amoldándose para no romper con la lógica de lo que impone la sociedad. Bien, pasamos al próximo cuento, uno de los más interesantes, me parece, de este cuentario de Cortázar, ¿no? Lo voy a pasar lo más rápido que pueda porque es un cuento que llevaría muchísimo tiempo abarcarlo, es realmente muy, muy complejo y tiene un montón de ítems, un montón de elementos. Circe, ¿no? Y acá tenemos el cuadro Circe ofreciendo la Copa Odiseo de 1891 de John William Waterhouse, ¿sí? Y acá tenemos, por un lado, el tema de la muerte, ¿no? Muy importante, estas muertes sospechosas, extrañas, el tema de los dulces y el tema del veneno, obviamente, ¿no? Bueno, y obviamente la mitología aparece de fondo, como leíamos antes en la película, la mitología ya desde el título está permeando el asunto y el cuento, ¿no? Bien, aparecen estos chismes en torno a Delia, ¿sí? Y la reacción de Mario, como ustedes recuerdan, circulan un montón de chismes en torno a nuestra protagonista femenina, sobre todo en torno a la muerte de estos dos novios que había tenido anteriormente y a la familia, ¿no? Los Mañara, fíjense que se han hecho muchas interpretaciones en torno a el final. Ustedes recordarán que dentro de uno de los bombones terminan apareciendo, ya lo han leído así que lo puedo decir, insectos, ¿no? Insectos, por un lado se puede pensar en el tema del veneno, que estén envenenados, pero también hay insectos, cucarachas, ¿no? Especialmente, eso es lo que le da la crocantez, ¿no? A los bombones que hace Delia. Y ya desde el apellido de la familia, Mañara, que es como una especie de araña, ¿no? Como una especie de anagrama de alteración de la palabra araña, ya hay como una cosa de, ¿no? De insecto o de la tela de araña, de la red donde caen atrapadas las personas, ¿no? Hay como una insectización. Después vamos a ver más adelante es el procedimiento. En una insectización, podríamos decir, una transformación en insecto de Delia, pero también de la familia, ¿no? Bien, en principio tenemos el luto del tema del Delia, carga con estas dos muertes, con los dos novios anteriores. El influjo de Delia sobre los animales, esto también es importante, ¿no? Porque, bueno, además remite al mito, ¿no? Al mito donde Circe es como una hechicera que tiene influjo sobre los animales y además transforma con las pócimas que hace a los compañeros de Odiseo en animales, en cerdos, si no recuerdo mal, ¿no? Así que, bueno, hay algo de esto, este misterio y por qué, ¿no? Los perros se apartan cuando los va a acariciar, no tienen miedo de ella, las mariposas van hacia su pelo, bueno, toda una cosa que nos remite a cierta cuestión de hechicera o de brujería, ¿no? Una cosa un poco misteriosa, ¿no? Bien, aparecen dudas ante las muertes de los novios de Delia, ¿sí? Parte de estos rumores, de estos chistes, perdón, de estos chismes,
tienen que ver con dudas sobre cómo se produjeron esas muertes, ¿no? Fractura de cráneo, una caída, todo esto produce un entorno de chismerío que puede llevar a dudar de la participación de Delia en las muertes, ¿sí? Bien, aparece una sumatoria de detalles, como tenemos ahí, y una búsqueda de algo más detrás de la muerte, ¿no? De las muertes, de estas muertes extrañas, eh, porque claro, fíjense, por parte de Mario hay como una cierta justificación, pero siempre queda un poco la duda, ¿no? De qué pasó con estos muertos. Rumores en torno a la muerte, la violencia y los gritos también, ¿no? Fíjense que dice, en los aguanes las cosas resuenan tanto, la de la casa de Altos sostuvo días y días que el llanto de Rolo había sido como un alarido sofocado, que tiene gran importancia en relación con el final del cuento, un grito entre las manos que quieren ahogarlo y lo van cortando en pedazos, y casi enseguida el golpe atroz de la cabeza contra el escalón, la carrera de Delia clamando, el revuelo ya inútil, ¿no? Bien, esta es la primera mención del elemento más importante del cuento, que son los bombones y los licores que fabrica Delia. Dice, nunca le decía nada de los postres o los bombones, a Mario le extrañaba, pero lo atribuía a delicadeza, a miedo de aburrirlo. Los Mañara alababan los licores de Delia. Una noche quisieron servirle una copita, pero Delia dijo con brusquedad que eran licores para mujeres, y que había volcado casi todas las botellas. No volvieron a hablar de los licores hasta que Delia recobró la animación y quiso probar recetas nuevas, ¿sí? Bien, acá aparece el tema del malestar y la repugnancia en torno a Delia y los bombones, ¿sí? Bien, parte de lo mismo, digamos. El clima ominoso en torno al licor de naranja, siempre en torno a esto va apareciendo también como dudas, ¿no? O resquemores, gente que no sabe si probarlo, ¿no? Sus propios familiares no saben si probarlo, si pueden ser peligrosos, ¿no? Acá, fíjense, dice, Delia logró el licor de naranja concentrado, lo vieron felices un atardecer de tormenta. Los Mañara no quisieron probarlo, seguros de que les haría mal, ¿no? Ahí ya tenemos algo. Delia no se ofendió, pero estaba como transfigurada, mientras Mario sorbía, apreciativo el dedalito violáceo lleno de luz naranja, de olor quemante, ¿no? Y fíjense el final, que dice, los Mañara la miraban como queriendo leerle la receta, la alquimia minuciosa de 15 días de trabajo. Primero quieren saber cómo será esa receta, no están mirando como tratando de saber qué habrá en ese licor, y después tenemos la palabra alquimia, ¿no? Que también nos relaciona con el mundo de la brujería y la hechicería. Bien, bien, acá fíjense, bombones, cómo describe esto, ¿no? Trocitos crocantes, pulpa, dulce y esquiva. Vamos a leerlo. Fíjense, hay que ir como captando en el cuento estas pequeñas sugerencias, estas pequeñas pistas que va deslizando Cortázar, anticipándose al final fantástico, choqueante y un poco asqueroso, ¿no? Extraño. Dice, había que cerrar los ojos para adivinar el sabor, ya eso nos dice algo. Y Mario obediente cerró los ojos y adivinó un sabor a mandarina levísimo, viniendo desde lo más hondo del chocolate. Sus dientes desmenuzaban trocitos crocantes, no alcanzó a sentir su sabor y era solo la sensación agradable de encontrar un apoyo entre esa pulpa dulce y esquiva. Esquiva nos remite obviamente, de alguna forma, a algo que es movedizo, ¿no? Algo que es esquivo. Así que si lo relacionamos con el final de los insectos, tiene mucho sentido, mucha coherencia, ¿no? La insectización que les decía antes de Delia, fíjense, dice, alguien encendió la luz y Delia se apartó enojada del piano. A Mario le pareció un instante que su gesto ante la luz tenía algo de la fuga enseguecida del cien pies. Una loca carrera por las paredes, hay que imaginar esta imagen, ¿no? Un cien pies con todas sus patas escabulléndose rápidamente, ¿no? Abría y cerraba las manos en el vano de la puerta y después volvió como avergonzada mirando de reojo a los Mañara, los miraba de reojo y sonreía. Bien. Bien, el encierro, la experimentación y la desconfianza, les dejo este fragmento para que lo puedan leer. Veamos esto, me interesa más esta cadena de asociaciones, cómo el texto va desperdigando algunas pistas y asociaciones interesantes. Fíjense, acá aparece, yo lo dejé marcado con negrita, con un color un poco más resaltado,
cómo se van asociando palabras con ciertos significados en una concatenación, ¿no? Una concatenación lógica y coherente. Dice, guardaba para él las novedades, a último momento venía de la cocina con el platito de alpaca. Una vez se hizo tarde tocando el piano y Delia dejó que la acompañara hasta la cocina para buscar unos bombones nuevos. Ahí aparecen los bombones, ¿no? Bombones nuevos además. Cuando encendió la luz, Mario vio el gato dormido en su rincón y las cucarachas que huían por las baldosas. Asociación, bombones, cucarachas. Se acordó de la cocina de su casa, Madre Celeste desparramando polvo amarillo en los zócalos. Cucarachas, polvo, veneno, ¿no? Aquella noche los bombones tenían gusto a moca y un dejo raramente salado. Ahí tenemos inmediatamente después de este polvo amarillo, que es el veneno para matar a las cucarachas, el gusto y el dejo raramente salado, en lo más lejano del sabor, como si al final del gusto se escondiera una lágrima. Era idiota pensar en eso, en el resto de las lágrimas caídas la noche del rolo en el zaguán. O sea, esto último, las lágrimas caídas del rolo, es la muerte, ¿sí? Así que tenemos una asociación entre los bombones nuevos, las cucarachas, el polvo, que es el veneno, con el gusto y el dejo, y finalmente la muerte, ¿no? Está, en ese párrafo está contenido toda esta línea de asociaciones y de interpretaciones que va a desembocar en el final del cuento, ¿sí? Bien, empiezan a aparecer estos anónimos que llegan, ¿no? Y que el protagonista, bueno, prefiere guardar, ¿no? Llegan estos anónimos advirtiéndole de ciertas cosas, ¿sí? Aparece un segundo anónimo, ¿no? Primero, un segundo anónimo. Fíjense yo que usted tendría cuidado con el escalón de la cancel. Bueno, como que le advierten que algo puede llegar a ocurrir, ¿sí? Y acá tenemos en la escena final, ¿no? Un crescendo y una intensidad, ¿no? Que se da, van apareciendo muchos detalles. Fíjense, hay una importancia muy importante, perdonen la redundancia, hay una gran importancia en la luz de la luna, ¿no? Porque empieza con esto que dice, algo de luna se acostaba ya en el piso cerca de Delia, y la importancia de que sea una noche de luna muy luminosa, es porque le va a permitir al personaje, a Mario, ver efectivamente lo que le está dando Delia, ¿no? Lo cual tiene gran importancia y relevancia en el final. Cerca de Delia, en el plato de alpaca que Delia guardaba en la mano como otra pequeña luna, le ofreció un bombón como suplicando, pero Mario comprendió el deseo que poblaba su voz, ahora lo abarcaba con una claridad que no venía de la luna, ni siquiera de Delia, sostuvo con dos dedos el bombón con Delia a su lado esperando el veredicto, anhelosa la respiración como si todo dependiera de eso, sin hablar, pero urgiéndolo con el gesto, los ojos crecidos, o era la sombra de la sala, fíjense que imaginar la iluminación y la sombra, ¿no? Oscilando apenas el cuerpo al jadear, porque ahora era casi un jadeo cuando Mario acercó el bombón a la boca, iba a morder, bajaba la mano y Delia gemía como si en medio de un placer infinito se sintiera de pronto frustrada y como una subida de tono, una tensión, ¿no? Que se va generando en la escena, ¿no? Con la mano libre apretó apenas los flancos del bombón, pero no lo miraba, tenía los ojos en Delia y la cara de yeso, un Pierrot repugnante en la penumbra, de vuelta, la cara iluminada por la luz blanca de la luna. Los dedos se separaban dividiendo el bombón. La luna cayó de plano en la masa blanquecina de la cucaracha, el cuerpo desnudo de su revestimiento coriáceo, y alrededor mezclados con la menta y el mazapán, los trocitos de las patas y alas, el polvillo del caparacho triturado, ¿no? Así que bueno, tenemos entonces esta conclusión en la escena final donde el protagonista Mario encuentra a la cucaracha adentro del bombón finalmente, ¿no? Y después tenemos, bueno, la violencia, el llanto, las risas, una escena un poco como de locura, ¿no? Violenta, pero Delia es como que pierde la cordura directamente, ¿no? La violencia animal, el tema de los Mañara y la repetición de la historia. Fíjense, esta parte es muy interesante. Dice, a su espalda desde la cocina donde había encontrado al gato con las astillas clavadas en los ojos, todavía arrastrándose para morir dentro de la casa, oía la respiración de los Mañara levantados.
escondiéndose en el comedor para espiarlo, ¿no? Hay una cosa muy siniestra, muy tétrica ahí, ¿no? Tuvo mucha lástima de los Mañara que habían estado ahí agazapados esperando que él, por fin alguno, hiciera callar a Delia que lloraba, hiciera cesar por fin el llanto de Delia, ¿no? O sea, hay como una aceptación por parte de los Mañara de que Delia tiene algo mal, digo, ¿no? Tiene algo que está, hay algo que está mal en ella, psicológicamente, y casi como si estuviesen esperando que alguno de los novios o de sus parejas la termine matando, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, se vuelve a repetir la historia, ¿no? Solamente que en este caso Mario se salva, evidentemente, los otros novios no había sido el caso, ¿no? Bueno, así que hasta ahí con Circe, ¿no? Y bueno, se pueden interpretar un millón de cosas, tiene muchísimos elementos, es un cuento interesantísimo, muy bueno, pero bueno, hasta ahí llegamos con este. Pasamos ahora a las puertas del cielo, ¿no? Fíjense este cuadro, qué interesante, que representaría ese baile, esas bailantas, esas milongas, donde va Celina, ¿no? Este cuadro se armó la milonga desde 2013 de Ana León. Y bueno, es un cuento muy famoso, también muy reconocido. Como les decía antes, aparece este tema de los monstruos, ¿no? Que se ha asociado obviamente con los peronistas o con ciertos sustratos de ciertas clases sociales asociadas al peronismo. Bueno, hay un poco de, ¿cómo decirlo, no? Eso, desde hoy en día lo podemos mirar con una mirada un poco racista, un poco muy despectiva, clasista por parte de Cortázar. O bueno, hay que leerlo también y mirarlo un poco en su contexto, ¿no? Comienza el cuento con la noticia de la muerte de Celina desde el comienzo. Es un cuento plenamente fantástico, ¿no? Porque lo que nos plantea es la vida de esta persona, de Celina, que también es una mujer de clase baja, de las bailantas, ¿no? De ciertos ámbitos asociados con la noche, podríamos decir, y quien narra la historia, o el protagonista, es un tipo educado, un doctor, ¿no? Que eh, tiene casi como se plantea como una distancia jerárquica, una superioridad, e incluso estudia y escribe cosas sobre Celina y sobre los demás como si fuera un médico o un científico estudiando especímenes, ¿no? Es una cosa muy rara, muy extraña ahí. Pero bueno, empieza con la muerte de Celina, la descripción de Celina en el velorio, esto lo voy a pasar, me parece que hay cosas más interesantes para que veamos. Bueno, acá, ¿no? Empieza esta insinuación de diferencias étnicas y sociales, ¿no? Esta separación, y fíjense cuando describe a Celina, habla, yo les remarqué ahí algunas frases fuertes, ¿no? Que podemos tomar del cuento. Habla de el tipo achinado, asistir de costado a su dura y caliente felicidad, ¿no? Presenciar su existencia de la que ellos mismos no sabían nada. Bueno, una cosa un poco desde una perspectiva de superioridad o que se cree de superioridad, hablando de otra gente con como denigrándolos o marcándolos como inferiores, ¿no? Es un poco como la diferencia civilización y barbarie cuando veíamos a Sarmiento, ¿no? Sarmiento colocado desde una perspectiva superior, hablando de los bárbaros de su perspectiva que son inferiores para él. Acá hay algo de eso en este cuento, ¿no? Obviamente. Y esto se plantea sobre todo a través de la dicotomía pensar-sentir, ¿no? Fíjense, yo les puse ahí distanciamiento y superioridad. Es casi como si el protagonista narrador pensara y los otros, estos a los que describe, solamente pudieran sentir, no pensaran, ¿no? Este, Fíjense la segunda parte, ¿no? La segunda línea que dice, me da asco pensar así, una vez más, estar pensando todo lo que a los otros les bastaba sentir. Bueno, dice que le da asco, pero hay como un distanciamiento y un posicionamiento desde la superioridad, ¿no? Y después está todo esto de la curiosidad de investigación de los distintos mundos sociales, sobre todo asociado a lo marginal, ¿no? Este hombre como erudito y que se plantea como superior, que desciende, podríamos decir, desde su perspectiva, a los mundos marginales para estudiarlos, ¿no? Bien,
Esto se los traje como una curiosidad, ¿no? Que es algo que nos habla del contexto, que contextualiza la historia, le da un contexto a la narración a través de ciertos productos de esa época, ¿no? Aparecen, fíjense, dice, ya no estaba bien, su voz siempre un poco ronca, era cada vez más débil, tosía por la noche. Mauro le compraba neurofosfato Sky, ¿sí? Ese es uno de los productos, lo que era una idiotez, y también hierroquina bisleri, cosas que se leen en las revistas y se les toma confianza, ¿no? Son como unos productos de la época para combatir toda clase de enfermedades, y acá les traje para que vean, ¿no? Algunas imágenes que aparecen efectivamente en revistas de la época, en El Hogar, o Caras y Caretas, ¿no? Y fíjense este neurofosfato Sky asociado a la belleza y al ánimo, un tónico fortificante asociado al ánimo y a la belleza, pero sobre todo del público femenino, ¿no? Ahí está en la ilustración dirigido a dos mujeres. Y acá lo mismo, ¿no? Los nervios pueden destruir la felicidad de su matrimonio. Bueno, una perspectiva muy machista, ¿no? Un poco horroroso esto muy de época, pero fíjense, el hombre, la mujer como triste y nerviosa y el hombre yéndose, chao, me voy de casa. Y para evitar ese tipo de nervios, bueno, de vuelta, este producto, neurofosfato Sky, ¿no? Y el otro que tenemos es el hierro-quina bisleri, que fíjense, ¿no? ¿Queréis la salud? Tomad hierro-quina bisleri, aperitivo higiénico reconstituyente de la sangre. Bueno, esto ya está como más promocionado como un tónico para luchadores casi. Fíjense que alimente sus músculos, ¿no? Dice, bueno, dos productos que según aparecen en el cuento de Cortázar, funcionan como una suerte de estafa, ¿no? Un tónico que en realidad no sería más que un aperitivo y en realidad se promocionaba como mucho más, ¿no? Como la esperidina, también un poco en una época la esperidina aparece promocionada como que cura absolutamente todo y bueno, no deja de ser un aperitivo, ¿no? Bien, seguimos entonces. Aparece este tema de el narrador que va armando fichas sobre Celina para calificar distintas cuestiones y una animalización del otro, ¿no? Mauro lloraba a cara descubierta como todo animal sano y de este mundo, y una animalización como antes teníamos una insectivización de Delia, acá tenemos una animalización de los demás, ¿sí? Bien, acá nos habla de este mundo marginal, de Celina y de Mauro. Bueno, les dejo para que lo lean, ¿no? Este pasaje. La milonga del Santa Fe Palace, ¿no? Que está descrita casi como el infierno de Dante, con los círculos infernales, ¿no? Este lugar donde van a bailar, la milonga donde suele ir Celina. Las fichas, de vuelta, la superioridad y el distanciamiento. Entre paréntesis pone, para una ficha, estudiar siguiendo a Ortega los contactos del hombre, del pueblo y la técnica. Ahí donde se creería un choque, hay un cambio, en cambio asimilación violenta y aprovechamiento. Mauro hablaba de refrigeración o de super heterodinos con la suficiencia porteña que cree que todo les es debido. Bueno, está este estudio, ¿no? Ahora vamos a ver una que es la ficha más importante de todas, que es la de los monstruos, justamente. Y bueno, un fragmento que es el más importante de todo el cuento, lastimosamente el más importante, ¿no? Porque de una perspectiva actual es tremendo, pero bueno, es lo que hay en este cuento, ¿no? Bueno, aparece la descripción del cantor, la referencia a la canción A la luz del candil, que es de Gardel, ¿sí? Esto se los voy a dejar, está la letra, ¿no? Que dice, las trenzas de mi china, las traigo en la maleta. Bien, seguimos. Y acá sí, este es el momento clave del cuento, ahora vamos a ver algunas otras cosas. El tema de los monstruos, ¿no? Llega este fragmento, lo voy a leer completo, un poco largo, dice, me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos. Se está refiriendo concretamente a, de una forma muy despectiva y muy despreciativa y muy racista casi, a cierta clase social que acudía a esas milongas, asociados generalmente con la masa, ¿no? Y la masa de gente y gente quizás también del interior y gente adepta a la política del peronismo, ¿no? Milonga por los monstruos y que no sé de otra donde se den tantos juntos. Fíjense las cosas que escribe acá Cortázar.
Asoman con las 11 de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros de uno o de a dos. Las mujeres casi enanas y achinadas, los tipos como javaneses o mocovíes, apretados en trajes a cuadros o negros, el pelo duro peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosa, las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas, peinados duros y difíciles de los que les queda el cansancio y el orgullo. A ellos les da ahora por el pelo suelto y alto en el medio, jopos enormes y amaricados sin nada que ver con la cara brutal más abajo, el gesto de agresión disponible y esperando su hora, los torsos eficaces sobre finas cinturas, se reconocen y se admiran en silencio sin darlo a entender, en su baile, es su baile y su encuentro, la noche de color. Para una ficha, ¿de dónde salen? ¿Qué profesiones los disimulan de día? ¿Qué oscuras servidumbres los aíslan y disfrazan? No sé qué decir. Me quedo, hago un silencio ante esto porque, bueno, es tremendo, es horroroso. Y eso, bueno, es lo que aparece en este cuento que está, por eso lo podemos, como yo les decía antes, poner en la línea de los escritos en torno a civilización y barbarie, ¿no? Acá es un supuesto y creído civilizado hablando de descendiendo y bajando a la barbarie para describirla en estos términos, ¿sí? Tremendo. Bueno, lo voy a pasar porque da para mucho análisis y muchas cosas, pero bueno, no nos da el tiempo para tanto tampoco. Y lo que les quería mostrar, que sí es interesante, una adaptación que se hizo en este libro, La Argentina en Pedazos, de 1993, publicado por Ricardo Piglia, adaptación hecha por Ricardo Piglia, son todas historietas, son todos cómics e historietas de distintos cuentos y relatos argentinos, y en este caso el fragmento de Cortázar y los monstruos, ¿no? Hay una adaptación de Las Puertas del Cielo a historieta, a cómic, y fíjense lo que dice, ¿no? Esto está escrito por Piglia en la introducción y dice, cabecita negra. Las Puertas del Cielo puede ser leído, por supuesto, como un relato sobre el peronismo. El mismo Cortázar ha reconocido la pertinencia de una lectura política del texto. Un cuento al que le guardo algún cariño, acá está citando a Cortázar, un cuento al que le guardo algún cariño, Las Puertas del Cielo, donde se escriben aquellos bailes populares del Palermo Palace, es un cuento reaccionario. Ya nos dimos cuenta, Julio. Eso me lo han dicho ciertos críticos con cierta razón, porque hago allí una descripción de los que se llamaban los cabecitas negras en esa época, que es en el fondo muy despectiva. Fíjense que acá Cortázar hace como una especie de mea culpa, digamos, se ve que más allá de que le guarda cariño al cuento, se arrepiente un poco de haber escrito tan severamente, ¿no? Digo, a ver, muy despectiva. Los califico así y hablo incluso de los monstruos. Digo, yo voy de noche ahí a ver a los monstruos. Ese cuento está hecho sin ningún cariño, sin ningún afecto. Es una actitud realmente de antiperonista blanco frente a la invasión de los cabecitas negros. Así que bueno, fíjense, dicho por el propio Cortázar, esa es la interpretación que se puede dar a ese fragmento tremendo, ¿no? Y acá les traje para que vean, después pausenlo si quieren o véanlo en el PowerPoint, algunas imágenes de cómo está trasladado a imágenes, a cómic, a historieta, este cuento, ¿no? Ahí tenemos la imagen de Celina, ¿no? Con el peinado. El narrador o protagonista está dibujado igual a Julio Cortázar, ¿no? Aparece el tema del microscopio, esto de estudiar a los demás, como en fichas y todo esto, ¿no? Bueno, acá de vuelta el tema en la milonga, tienen ahí también la canción, lo que está cantando este cantautor, ¿sí? Fíjense la silueta que ilustra a Cortázar, a Celina. Bien. Y seguimos un poco, voy a avanzar rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Paridad y completación de los monstruos, esto léanlo, después se los dejo para que lo lean. Bueno, acá de vuelta, ¿no? Esto que veíamos recién aparece retratado con esta cercanía, ¿no? Y esto de que se acercan y se completan entre sí, o el tema, bueno, que vamos a ver ahora de los olores, los maquillajes, los rasgos faciales, ¿no?
Esto aparece acá, los olores y los maquillajes de los monstruos, entre comillas, los rasgos raciales de los personajes, ¿sí? De los personajes, perdón, envuelvo, de Selina y de Mauro, ¿no? Selina más próxima a los monstruos, mucho más cerca de ellos que Mauro y yo, ¿no? Bien. La descripción peyorativa de los personajes y el escenario, y acá aparece un elemento importante que es la primera aparición del humo, ¿sí? El humo y la neblina le van a dar al final ese carácter ambiguo, esa atmósfera de ambigüedad al cuento que facilitan y permiten el final fantástico, ¿no? Acá tenemos el humo y la neblina, ambigüedad. El humo era tan espeso que las caras se borroneaban más allá del centro de la pista, de modo que la zona de las sillas para las que planchaban no se veían de los cuerpos interpuestos y la neblina. O sea, esto nos está anticipando que esa presencia, eso que va a aparecer al final, que nos va a asociar el cuento con el fantástico, está también rodeado de ambigüedad a través del humo y de la construcción de este escenario donde no se ve realmente bien lo que está ocurriendo, ¿no? Bien, la aparición de Selina, entonces tenemos acá, entre el humo, ¿no? Selina seguía siempre ahí sin vernos, bebiendo el tango con toda la cara, que una luz amarilla de humo desdecía y alteraba. Fíjense qué importante, ¿no? Las palabras, este, porque claro, el fantástico funciona con esa ambigüedad, ¿no? Rompe el realismo, porque Selina está muerta, obviamente, rompe el realismo, pero al mismo tiempo tiene que quedar algo ambiguo. No es un género maravilloso, por ejemplo, donde se rompe el realismo, pero eso que rompe el realismo es una certeza, ¿no? Aparece un duende, por ejemplo, y es una certeza absoluta. En este caso no. En este caso, el fantástico se maneja siempre con lo ambiguo. El que lee nunca termina de estar totalmente seguro de lo que está ocurriendo y de si es así o no es así, ¿no? Acá eso lo arma Cortázar perfectamente a través del humo y ese ambiente rarificado donde no se puede ver bien lo que ocurre. Bueno, termina con el cielo de Celina, ¿no? Esto de que ella estaba en su lugar, lo podemos pensar como su cielo en el sentido de la vida del más allá, ¿no? Y también ese del lado de acá y del otro lado, ¿no? De un lado, del lado de acá, como lo pensamos como lo civilizado, podemos decirlo, y del otro lado como lo bárbaro. Pero bueno, fíjense, piensen este tema de los monstruos y todo lo que aborda Cortázar acá y las lecturas que se han hecho de este cuento, ¿no? Bien, y pasamos finalmente, para ya ir cerrando la clase, lo voy a pasar muy, muy, muy rápido porque no nos queda nada de tiempo, el cuento bestiario, ¿no? Fíjense, yo les traje acá esta imagen que es de un bestiario, efectivamente, el bestiario de Aberdeen, de Inglaterra, del siglo XII, ¿sí? Estos bestiarios son estas recopilaciones de libros que hacían los monjes, y donde aparecían grabados, ¿no? En estos manuscritos hechos totalmente a mano, bestias fantásticas, ¿no? Bestias que combinaban quizás la cabeza de un ciervo con un cuerpo de un tigre, con las alas de un ave, ¿no? Estos son los bestiarios. Bueno, eso es lo que le da el título al cuento y al libro de Cortázar, ¿no? Bien, lo voy a pasar muy rápido. Acá aparece el resumen de los aspectos principales de los personajes. Vieron que tenemos esta serie de relaciones que se trazan entre, bueno, Nino, Rema, la relación entre Rema y el nene, ¿no? Hay algo muy raro ahí, ¿sí? Bueno, vamos a analizarlo un poco, pero bueno, acá está el resumen principal de los aspectos de los personajes. Aparece el tigre y la oposición entre la ciudad y el campo, ¿no? Recordemos que están todos en una casa, es una casa de campo a la que llevan a la protagonista y a una casa familiar de campo, pero la característica, la dificultad, es que en esa casa justamente hay un tigre suelto, una bestia suelta, que nunca se sabe en qué, o mejor dicho, siempre se sabe, siempre alguien trata de estar al tanto de qué habitación está para que el resto de los personajes se manejen en las otras habitaciones y no vayan al lugar que está siendo ocupado por el tigre, ¿sí? Bien, la presencia ominosa del tigre, y es una presencia injustificada, ¿no? Dice, casi siempre era Rema la que iba a ver si se podía pasar al comedor de cristales. Al segundo día vino al living grande y les dijo que esperaran. Pasó un rato largo hasta que un peón avisó que el tigre estaba en el jardín de los tréboles,
Entonces Rema tomó a los chicos de la mano y entraron todos a comer. Esta mañana las papas estuvieron resecas, aunque solamente el nene y Nino protestaron, ¿sí? Bueno, este tigre es la parte fantástica del cuento, ¿no? El hecho de que todos los personajes parecen estar de acuerdo, no parece importarles, o no parece llamarles excesivamente la atención, ni preocuparles, ni hacen nada al respecto, con el hecho de que haya un tigre en la casa, ¿sí? Básicamente. Bien, algún tema de diferencias sociales entre los peones y el hijo del patrón, esto no es muy importante, lo voy a pasar rápidamente. La relación entre Rema y el nene, esto sí es importante, ¿no? Le pareció que Rema suspiraba, se acordó antes de dormirse a la hora de las caras en la oscuridad, lo vio otra vez al nene saliendo a fumar al Porsche, delgado y canturreando, a Rema que le llevaba el café y él tomaba la taza equivocándose, tan torpe que apretó los dedos de Rema al tomar la taza. Isabel había visto desde el comedor que Rema tiraba la mano atrás y el nene salvaba apenas la taza de caerse y se reían con la confusión. Es decir, ya Isabel va detectando que algo hay entre Rema y el nene, ¿no? Alguna relación que puede ser amorosa, que puede ser violenta también, y bueno, va a tomar cartas en el asunto, por decirlo de alguna forma. Como ustedes saben, ya leyeron el final del cuento, ¿no? Aparece este tema del formicario, ¿no? Formicario que es una reproducción miniatura de la casa, que es donde están las hormigas, ¿no? Cumpliendo sus funciones, y se lo compara con las relaciones y la dinámica que se da entre los personajes dentro de la casa, ¿sí? Además de funcionar como una alegoría de la casa, también pensemos que estamos en un cuento donde hay mucha presencia de los animales también, como en el resto de los cuentos de Cortázar, como decíamos antes, insectizaciones, animalizaciones, y acá lo mismo, hay hormigas, después va a aparecer el mamboretá, ¿vieron? Bueno, y ni hablar del tigre, obviamente, ¿no? Bien, la relación de Rema ante la pregunta sobre el nene, esto ya lo voy a dejar para que lo lean, ¿no? También tratando de averiguar cuál es exactamente el carácter de esa relación, ¿no? Y hay una reacción exagerada por parte de Rema. Bien, el cambio en Isabel, la libertad y alegría versus, o por oposición, podríamos decir, al encierro y el quiebre, ¿no? El quiebre dice, por primera vez entendía su presencia en los horneros, las vacaciones, Nino, pensó en el formicario allá arriba, y era una cosa muerta y resumante, un horror de patas buscando salir, un aire viciado y venenoso, lo podemos comparar esto con lo mismo que ocurre en la casa, ¿sí? Golpeó la pelota con rabia, con alegría, cortó un tallo de aguaribay con los dientes y lo escupió asqueada, feliz por fin de veras bajo el sol de campo. Los vidrios que cayeron como granizo. Era en el estudio del nene. Lo vieron asomarse en mangas de camisa con los anchos anteojos negros, mocosos de porquería, ¿no? Ahí se produce un quiebre cuando rompen la ventana, ¿no? Bien, parece esto de la violencia y los celos en torno a la figura de Rema, ¿sí? Parece como que si todos tuviesen cierta, tanto Isabel como Nino, como el nene, obviamente, todos tuvieran una cierta atracción y un cierto celo en torno a el personaje de Rema, ¿sí? Bien, esto es interesante. En un momento se nos anticipa la posibilidad de equivocarse de Isabel en cuanto al tema de dónde está el tigre, ¿no? Esto es importante como pista para el final. A Nino le creían todo, a Isabel menos porque era nuevo y podía equivocarse. Después, como andaba siempre con Nino pegado a sus polleras, terminaron creyéndole lo mismo. Eso de mañana y tarde. Por la noche era el nene quien salía a verificar si los perros estaban atados o sin, si no había quedado rescoldo cerca de las casas. Isabel vio que llevaba el revólver y a veces un bastón con puño de plata. Es decir, Isabel podía equivocarse. Eso nos lo están anticipando en el cuento y sabemos lo que va a ocurrir al final, ¿no? O sea, para relacionar el final del cuento con, no con una actitud hecha a propósito, sino con una posible equivocación de Isabel, lo cual sabemos que no es así, ¿no? Pero para los personajes, digo. Bien, el tema del mamboretá y el nene, eso también hay como una relación, ¿no? Entre este insecto y el personaje del nene. Lo podemos ver acá también. Bueno, la relación, perdón, ahora voy al otro fragmento, lo podemos ver acá. Podemos ver acá la relación entre Rema y el nene, ¿no? Lo que va pasando. Acá decía, ¿no? La jarra verde, fíjense, el mamborete y el nene, dice, pero a la vez estaba segura de que el nene no había bebido la limonada.
Estaba mirando la jarra que ella le llevara hasta la mesa como alguien que mora una perversidad infinita. No quería pensar en la sonrisa del nene, su hasta la puerta como para asomarse al comedor, su retorno lento. Ella tenía que traérmela. A vos te dije que subieras a tu cuarto. Y no ocurrírsele más que una respuesta tan idiota, está bien fresca, nene. Y la jarra verde como el mamboretá, ¿no? Hay una asociación entre estos elementos, ¿sí? Bien, y acá finalmente tenemos la mentira en torno a la ubicación del tigre, ¿no? Fíjense que dice, Luis la miró y ella dijo, está en el estudio del nene, ¿sí? Entonces, esto por supuesto va a traer el desenlace trágico. Y acá lo tenemos, ¿no? El final con la muerte del nene y hay un cierto agradecimiento porque vimos que esa relación es tensa y violenta. Un agradecimiento por parte de Rema que dice, Isabel se acercó a mirar los caracoles y Ulises esperando que le encendiera como siempre el cigarrillo, la veo perdida, estudiando los caracoles que empezaban despacio a asomarse y moverse, mirando de pronto a Rema, pero saliéndose de ella como una ráfaga y obsesionada por los caracoles, tanto que no se movió al primer alarido del nene. Todos corrían ya y ella estaba sobre los caracoles como si no oyera el grito ahogado del nene, los golpes de Luis en la puerta de la biblioteca, Don Roberto que entraba con perros y Luis repitiendo, pero si estaba en el estudio de él, ella dijo que estaba en el estudio de él. O sea, ahí tenemos, ¿no? La mentira por parte de Isabel que puede pasar como una confusión, ¿sí? Y finalmente dice, Rema pasándole la mano por el pelo, calmándola con un suave apretar de dedos y murmullo contra su oído, un balbucear como de gratitud, de innombrable aquiescencia, ¿sí? O sea, hay una gratitud por haberla sacado de esa situación de violencia en la que estaba. Acá terminamos la clase entonces. Bueno, espero que les hayan gustado los cuentos de Cortázar. Dan para muchísimas interpretaciones, son realmente muy buenos, muy propios del género fantástico. Ojalá que les haya agradado la lectura. Y nos quedan de aquí en adelante 3 clases más. La próxima vamos a abordar la novela de Puig, léanla con tiempo, como les dejé dicho en la guía de lectura, no tienen que leer las notas al pie, porque es una novela que tiene abundantes notas al pie y que no guarda en relación con la trama, así que no hace falta que lean las notas al pie, pero sí la novela, y enfóquense, si no pueden llegar a leerla toda, ojalá que sí, pero si no la pueden llegar a leer toda, en los capítulos que están indicados en la guía de lectura, que son algunos de los más importantes, y también está la adaptación cinematográfica, hay una adaptación al cine que pueden ver y que es bastante fiel. Después de la clase de Puig, nos va a quedar una más con Juan José Saer, que es otra novela, El Entenado, también vayan leyéndola, no es muy larga, pero lleva su tiempo leerla. Y finalmente vamos a cerrar con Andrés Rivera, la novela El Farmer, que es muy, muy breve, esa sí la pueden leer en una sentada prácticamente, así que esa sería nuestra última clase. Nos quedan 3 encuentros, les agradezco mucho por espero que lo hayan disfrutado y les mando un fuerte, fuerte abrazo. Que estén muy bien.